Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Es miércoles 23 de octubre de 2024 y comenzamos a esta hora de la noche aquí, en la televisión pública de Tarifa, con el relato de la actualidad local. De la mano del Museo Fundación Wenceslao Segura, si comenzamos, Tarifa recordará este fin de semana el 200 aniversario del pronunciamiento liberal de 1824. En colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa se prevé la presencia en la localidad de cerca de 60 recreadores de asociaciones histórico-culturales provenientes de Almería, Málaga o Estepona. Participarán en una conmemoración que incluye ruta por los distintos enclaves del casco histórico significativos en el levantamiento liberal como Puerta de Jerez o Cerro de Santa Catalina. Será además el momento de la incorporación al Paseo de la Alameda del alto relieve realizado y donado a Tarifa por Mariluz Muñoz y Wenceslao Segura, todo el próximo sábado a partir de las 12 de la mañana. Así comenzamos nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles. La cita llega organizada por el Museo Fundación Wenceslao Segura, que a lo largo de este 2024 viene recordando un capítulo de la historia reciente de Tarifa significativo, pero poco conocido. Y es que el pasado agosto se cumplían los 200 años del pronunciamiento liberal liderado por el coronel Francisco Valdés en la Tarifa de 1824. Desde la cercana Gibraltar, una expedición de 65 militares liberales resistentes al absolutismo desembarcaron en Tarifa un 3 de agosto con la idea de hacer tambalear al régimen absolutista de Fernando VII y restablecer la Constitución de 1812. La incursión, sofocada por el apoyo de las tropas francesas, se quedó en 17 días de refriega de ambos bandos, en medio de la población civil que sufrió el asedio. Uno de los acontecimientos históricos más importantes que ha habido en Tarifa y, por cierto, uno de los más desconocidos, a pesar de eso, ¿no? Entonces, en esencia consiste de que unos militares que estaban exiliados en Gibraltar en el año 1824, en el mes de agosto concretamente, pues desembarcan en Tarifa con la idea de restituir la Constitución de 1812 y abolir el régimen absolutista de Fernando VII. Ocupan la población fácilmente, a pesar de que había aquí un número bastante elevado de fuerza militar, ocupan la población y aquí se mantienen durante 17 días. Para expulsar a los liberales que habían ocupado Tarifa, pues viene el ejército francés, los que se llaman los 100.000 hijos de San Luis, que estaba actuando en España para reponer a Fernando VII como rey absoluto. La fuerza muy numerosa de los franceses, conjuntamente con el ejército leal al gobierno, pues logran expulsar a los liberales que se marchan a Tánger. Luego va a venir una muy cruenta represión, porque todos los que se quedan aquí, de hecho muchos vecinos de Tarifa, pues son apresados, son llevados a Algeciras y de manera sumarísima van a ser juzgados y fusilados unos cuantos días después. Van a ser muchos los fusilamientos y también muchas las personas que van a morir durante los enfrentamientos, porque el ejército francés tenía entendido de que era la población entera la que se había sublevado. No solamente los militares, entonces lo que van a hacer es bombardear indiscriminadamente la población, lo que va a causar un daño material enorme, pero también muchas pérdidas de vidas humanas. En concreto porque se van a bombardear dos iglesias, la iglesia de Santiago y la iglesia de San Francisco, donde estaban allí la gente recogida tratando de eludir los ataques de los franceses, ¿no? Por lo tanto, un acontecimiento muy importante y este año se cumple el 200 aniversario y hemos pensado que es conveniente pues recordar este episodio tan importante en la historia de Tarifa. En colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa y diferentes asociaciones histórico-culturales, se ha preparado una agenda concreta para el sábado 26 de octubre que recordará lo ocurrido. Comenzará a las 12 del mediodía con desfile de recreadores desde San Mateo hasta la Puerta de Jerez. En esta antigua entrada a la ciudad, punto significativo en la toma y defensa, habrá explicaciones a cargo de especialistas como la historiadora Mariló Posac. Nosotros llevamos desde principios de año haciendo cosas, hemos hecho bastante, hemos hecho libros, conferencias, hemos acudido a otros actos parecidos al nuestro, porque hay que tener en cuenta que no solamente existe levantamientos liberales en Tarifa, sino también en la costa de Andalucía. Lo que pasa es que el más importante es de Tarifa. Pues bien, lo que vamos a hacer el día 26 como parte principal, no última, porque todavía nos quedan algunas cosas que hacer en un futuro, como parte principal va a ser algo que va a quedar
inmortalizado lo que es el suceso de Tarifa, que es un alto relieve que está fundido en bronce, que hizo Mariluz Muñoz y que vamos a colocar en el Paseo de la Alameda. Pero también hemos querido extender el proyecto. Entonces se han unido a nosotros una serie de grupos liberales, históricos, asociaciones históricas liberales de Andalucía, que van a venir aquí y van a participar en el evento. Van a venir 3 grupos de recreación histórica, vestidos con ropa de la época, y que son uno de Málaga, otro de Estepona y otro de Almería. Y entonces van a participar en nuestros actos y va a ser un acto variado, va a ser todo en la calle, se va a partir desde la iglesia de San Mateo a las 12 de la mañana del día 26 de octubre, el sábado, y ahí vamos a recorrer los lugares que fueron más importantes hace 200 años, porque fueron donde se dieron los combates militares más importantes. ¿Vaya a recorrer esos lugares que serían fundamentalmente...? Sí, nosotros salimos de la iglesia de San Mateo, vamos ahí a la puerta de Jerez, porque los franceses cuando sitian Tarifa, su pretensión era entrar por la parte más débil, que es la puerta, en este caso la puerta de Jerez. Y entonces los ataques más intensos se dan por allí, y de hecho por allí es por donde abren los franceses la muralla, y por ahí es por donde penetran en Tarifa, ¿no? Pues bien, ahí haremos una parada. Hay una historiadora que es especialista en esta época histórica, que es Mariló Posá, y entonces va a ir explicando en cada lugar qué es lo que ocurrió por allí. Además también va a haber una serie de actividades complementarias, por ejemplo, una poetisa de Málaga pues va a declamar un poema en la puerta de Jerez sobre Valdés y los que le acompañaron. El recorrido continuará por las calles Jerez y María Antonia Toledo y Colón hasta alcanzar el Paseo de la Alameda. En la zona próxima al teatro se procederá a la inauguración del alto relieve realizado por la escultora tarifeña Mariluz Muñoz Ruiz. Fundido en bronce en las instalaciones de Bronces Artísticos de San Fernando de Henares en Madrid, el conjunto retrata la dureza del levantamiento. Luego iremos al Paseo de la Alameda, donde se descubrirá el alto relieve, también con una serie de intervenciones, entre ellas la de una representante de Almería, porque lo que ocurre en Almería está muy relacionado con Tarifa. De Gibraltar parten dos partidas, dos tropas. Una que era el primer ejército libertador, que llega aquí a Tarifa, y el segundo ejército libertador, que es el que va a Almería. En realidad fue una acción doble la que se produce, por lo tanto Almería tenía que estar aquí representada. Y también va a estar representada Jimena, porque en Jimena hubo otro levantamiento liberal solamente 2 días antes, y que va a tener importancia en el de Tarifa, porque es que va a precipitar que se inicie el de Tarifa. Hay una precipitación por parte de los exiliados en Gibraltar, a consecuencia de ese levantamiento liberal de Jimena, pues también va a estar representado. Luego va a continuar la comitiva, como digo siempre, encabezada por los grupos de recreación histórica, al Cerro de Santa Catalina, porque allí es donde se refugiaron finalmente algunos de los liberales. Otros pudieron llegar a la isla y de ahí marcharon a Tajes, pero un grupo de ellos se quedó arrinconado allí en el Cerro de Santa Catalina, y allí fueron hechos prisioneros y fusilados días después. Y finalmente vamos a seguir con el recorrido hasta llegar a la estatua de Copón, dado que Copón luego se unió al movimiento liberal posteriormente, y entonces allí vamos a cerrar el acto. Como digo, va a ser muy variado y vistoso. Conocemos bien el daño que se hizo por las muertes causadas, porque eso ha quedado registro. ¿Están cuantificadas incluso? No, totalmente, yo no he hecho la cuenta de cuántos serían, pero estamos hablando de varias decenas de personas de Tarifa, ¿no? Y luego, lo que ten en cuenta que lo que hizo Valdés, muy irresponsablemente, por cierto, cuando llega Valdés a Tarifa, pues entonces le da la opción a los prisioneros que hay, al presidio que había aquí en Tarifa, pues para que se unieran a su movimiento, y consigue que todos se unieran. Pero con pocas posibilidades. Valdés sabía que tenía muy pocas posibilidades de éxito, sería imposible salir de aquel Tarifa. Los militares sí tenían preparada su huida, huyen, pero los demás que se le unieron, entre ellos muchos tarifeños y luego los presidiarios, aquí se quedan. Y entonces esos son los que apresan y esos son los que fusilan en Algeciras. Es decir, de la partida original solamente 3 de los militares fueron fusilados en Algeciras, además fueron paisanos que se unieron irresponsablemente a un movimiento que no podía triunfar, porque Tarifa reúne unas condiciones que es imposible salir, porque en Cádiz estaba la división del ejército francés y en Algeciras estaba un regimiento, es decir, que era imposible salir de aquí, eso no tenía sentido. Lo único que pretende Valdés es estar aquí unos cuantos días, para llamar la atención a nivel nacional y para animar a que hubiera otros levantamientos en otros lugares de España. No solamente de Tarifa, son bastantes operaciones militares estas que se hacen durante lo que se llama la década ominosa de Fernando VII, hasta el año 1831, que es la última, que es la de Torrijos, ¿no? Pero en todas ellas tienen la misma característica.
Es decir, está hecha por militares experimentados, como era Valdés aquí en Tarifa, pero sin embargo no planean la operación como si fuera militar. Es decir, se dejan llevar por el entusiasmo y tienen una visión totalmente equivocada de la realidad. Ellos pretendían creían que se iba a unir la gente en masa, y no, la gente en esa época tenía una gran predilección por el rey. Sería un rey absoluto, pero tenían predilección por el rey, ¿no? Y no mucha simpatía por los liberales. Pues esto confunde a estos militares que debían haber tenido opciones B, por si acaso no salía bien lo que estaba previsto, pero no, ellos creen en el entusiasmo y creen que con eso van a poder ganar, y no ocurrió así, de hecho. Tenemos otra cosa pendiente que lo hemos querido desligar de esto para que no sea esto demasiado pesado, y entonces nosotros lo que hemos hecho es una reproducción, que ha sido una tarea compleja, ¿no? Una cosa tan simple como parece, de una placa de 1824 que se conserva aquí en Tarifa, que está en el castillo de Guzmán. Bueno, lógicamente no se puede poner la placa original porque ya es una pieza de museo, pero sí se ha hecho una reproducción lo más íntegra posible, lo más similar posible, y entonces esta se colocará ya sin fecha, lo volvemos a colocar. Y luego estamos apalabrando para que el Club Liberal de Cádiz, del Club Liberal de 1812, pues haga también un acto aquí ya posteriormente. Tampoco tenemos fecha concretada, pero bueno, esperemos que sea dentro de lo que es el año 1824, que es donde se conmemora estos 200 aniversarios. El recorrido, abierto al seguimiento de los interesados, continuará hacia el Cerro de Santa Catalina, otro lugar significativo en los sucesos de 1824. Allí, camino del refugio que constituía la isla, fueron arrestados y ejecutados parte de los liberales que apoyaron el levantamiento. La cuarta y última escala del recorrido será junto al monumento del general Copons, en la zona de Calzadilla de Téllez.